te adoramos, te glorificamos y te exaltamos porque solo tú, Señor, eres Dios incomparable, eres Dios vivo, eres Dios creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en él habitamos. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos miraste con ojos de misericordia, tú nos miraste con tu gracia y hoy podemos estar, Señor, en este lugar para hacer lo más importante de nuestras vidas, que es estar unidos al estudio de tu palabra, para poder hacer tu voluntad y que tu voluntad se encarne en nosotros a través de que se forme por tu persona, Espíritu Santo, a través de la palabra, el carácter, la medida, la estatura, la mente, la forma de actuar, la forma de comportarnos al igual o parecernos lo máximo posible a tu único Hijo en el cual tú tienes complacencia, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Por lo cual te pedimos que la palabra hoy corre y sea glorificada, que tomes dominio de este lugar y de nuestras vidas, que nos encontramos en el Espíritu de Dios. Que, Señor, este manto de tu palabra sea la espada más cortante de 2 filos, profundice lo más profundo de nuestro ser. Que, Dios mío, aparte las cosas que no te agradan y que vaya formando en nosotros aquellas cosas que tiene, Dios mío, Señor, que vivir un cristiano a través del nuevo hombre, la nueva criatura. Pon intensidad en nuestros corazones, pon fervor en nuestro espíritu. Revélanos, Señor, los misterios que tienes encerrados, Señor, a los sabios y entendidos. Y haznos entender, Señor, como a niños. Danos facilidad de entendimiento, danos facilidad de memorización, danos facilidad, Señor, de poner en práctica lo que aprendamos hoy. Danos facilidad de exposición, Dios mío, para poder compartir tu palabra y ser testigos fieles, Señor. Por lo cual, Señor, hoy dejo en tus manos, Espíritu Santo, todo lo que va a acontecer con las vidas de mis hermanos y juntamente con la mía, porque sé que hoy volverá a cambiar algo en nosotros a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada les confieso algo. Para mí, hacer una semana sí, una semana no, me es más cómodo, ¿vale? Lo digo, yo lo voy a confesar, me es más cómodo, pero me es cómodo a nivel personal porque todas las semanas preparar el seminario, a mí me gustan mucho las cosas intensamente y me gusta, ¿sabes?, estar todas las semanas. Pero bueno, Dios lo ha querido así, estamos haciendo un seminario sí, uno no, y coger el hilo a veces para mí es más incómodo porque no tenemos esa continuidad tan seguida, ¿vale? Y claro, es bueno de que pues, podamos ponernos rápidamente conectados con lo que acontece en los estudios y poder tener siempre una noción. ¿Cómo? Facilitándome a mí a través de que repaséis un día antes, 2 días antes, o que vayáis leyendo con continuidad el libro que tenéis en PDF y bueno, y demás. Así que lo que vamos a hacer hoy es un mini repaso, de nuevo, y vamos a empezar con blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿vale? Así vamos a empezar ahí. Así que la semana pasada dimos algo que todos creo que nos acordaremos, cuáles eran los diferentes bautismos que había, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué bautismos hay? El bautismo en agua, Arrepentimiento, el agua y Espíritu Santo y fuego. fuego, El Espíritu Santo y fuego. y ¿Cuál es el otro? ese el del Espíritu Santo. Y el bautismo Primero, en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo y fuego, y bautismo en el Espíritu. Y bautismo en el Espíritu Santo y fuego, y bautismo en agua. ¿Qué diferencia había con quien lo realizaban? Bautismo en agua lo realizaba Juan. la iglesia. Recuerden que dijimos que la iglesia, el bautismo de Juan en agua era para arrepentimiento de pecados, Sí. que duró 6 meses a 1 año y que tenía que ver con la preparación del camino al Mesías, ¿vale? Y nosotros cumplimos un mandamiento y predicad a toda criatura, bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y hacer discípulos, ¿vale? Por lo tanto, vimos de que eso lo realizaba ¿quién? La iglesia. Vimos que el bautismo en el Espíritu
era el bautismo que realiza el Espíritu Santo cuando viene a tomar dominio de una persona salva. Salva. Que se arrepiente, confiesa a Cristo, salvos por gracia mediante la fe, el Espíritu Santo viene a tomar dominio, crea en nosotros el nuevo nacimiento o regeneración y automáticamente nos sella como propiedad privada y nos incluye en el cuerpo místico de Cristo como un miembro más de la iglesia histórica, de la iglesia mundial y de la iglesia futura. Amén. Y vimos que el bautismo en el Espíritu Santo y Fuego es el dador de ese bautismo es Cristo, ¿vale? Y dijimos que ese bautismo era un bautismo ¿para qué? Para tener fervor, para tener capacitación, para que podamos ser eficaces en lo que tenemos. ¿Qué diferencia hay? Que el bautismo en el Espíritu, todo cristiano lo tiene. El bautismo en agua, todo cristiano que le dé tiempo, o sea normal, tiene que pasar por él, ¿vale? Y el bautismo del Espíritu Santo y Fuego es aquellos que anhelan más de Dios, que viven para el Espíritu, por el Espíritu, viviendo o teniendo hambre y anhelo de la palabra y querer cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, esas personas son las que reciben. ¿Es lo genérico? Sí, pero no es, ¿cómo se dice esto? Exclusivo de personas. Dijimos de que antes de bautizarse en el agua han recibido ese bautismo y hay personas que recién convertidos lo han recibido. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido un trato con ellos especial. Por ejemplo, Pablo es uno de ellos. Pablo es uno de ellos, ¿vale? Bueno, ¿qué más vimos? Vimos que el Espíritu Santo, o que Cristo en su ministerio a la iglesia, cuando está ascendido, dio mandamientos ¿por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles. Cristo dio mandamientos para que los apóstoles se conducieran, y esos mandamientos que dio Cristo venían dados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, vimos de que el Espíritu Santo está totalmente vinculado en su ministerio con los siervos, con el servicio, con la iglesia, ¿vale? ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? ¿Alguien sabe algo más? ¿Un poco más? ¿Qué vimos también el día de Pentecostés? Que ese derramamiento del bautismo del Espíritu para que la iglesia se extendiera, predicara, venía en el capítulo de Hechos, capítulo 1, versículo 8 o versículo 18, en el cual dice: recibiréis poder desde lo alto y me seréis testigos. Y en el capítulo 2 dijimos de que ese día, de ser 500, que Cristo se les apareció, se quedaron 120, 380 retrocedieron, pero 120 se quedaron obedientes a lo que el Señor les dijo, fervorosos, unánimes, en oración, en ruegos, buscando que se cumpliera la palabra del Señor, la promesa del Señor en ellos. Y vimos el panorama, que la fervorosidad, de ser fervorosos, no es malo, siempre y cuando sea ordenado. Pero el fervor no nos tiene que dar vergüenza, y mucho menos que nos critiquen, porque 120 fueron ocasión de que 3,5 millones de personas que estaban en la fiesta de los tabernáculos dijeran por el ruido que hacían: ¿quién son estos? ¿Qué acontece? Están borrachos. Y Pedro se levantó y dijo: os voy a enseñar algo, chavales. Esto fue lo que dijo el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, pum, 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 y se levantó predicando. Primera predicación, 3.000. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu Santo se derrame en nosotros, ¿vale? Que tome dominio de nosotros. Palabra pleró, llenos. Plero. La palabra llenos del Espíritu Santo es la palabra pleró.
Y es cuando, como si una persona está debajo de una cascada de agua, de una fuente de agua, es lo que viene a reflejar, ¿vale? Como que algo interno se rebosa a tal manera que ya no solamente es algo que está dentro, sino que sale para afuera, ¿vale? Y toma dominio de todo. Bueno, pues iba a tocar un punto. No, vámonos directamente. Creo que hasta aquí hemos hecho memoria todos, ¿no? Y nos quedemos en algo. ¿En qué nos quedemos? De que en el ministerio de Cristo vimos de que el Espíritu Santo estuvo profetizando en los profetas que el Mesías iba a venir. Estuvo en los 430 años que dicen que es de silencio, hablando y teniendo relación con personas justas, santas y piadosas. ¿Vale? Estuvo en la concepción de Cristo en María. Estuvo no solamente en la concepción, sino también cuando Elizabeth y Juan el Bautista, del vientre de su madre, salta a Elizabeth llena del Espíritu Santo porque abrazó a María, porque el Espíritu Santo ya estaba en Cristo. ¿Vale? Estuvimos viendo de que no solamente estuvo en la concepción, sino también en el nacimiento, como en el panorama de Jesús se aconteció ciertos acontecimientos que vimos que el Espíritu Santo estaba con Simón, este hombre piadoso, con Ana, profetisa que subía al templo, ¿vale? Vimos también un poco en el pesebre lo que aconteció con los pastores, no sé si os lo vimos, pero ya os lo digo, y bueno, vimos muchas cosas. Vimos de que el Espíritu Santo estaba en el crecimiento de Cristo. Vimos que estaba cómo se desarrollaba su sabiduría, también estaba el Espíritu Santo. Vimos cómo el Espíritu Santo estuvo cuando fue bautizado por Juan. Vimos cuando estaba también en el desierto, que pudo sobrellevar las tentaciones y poder vencer al mismo diablo en esas tentaciones, porque el Espíritu Santo le capacitó y salió en el poder del Espíritu después de esos 40 días en el desierto. Vimos de que el Espíritu Santo estaba no solamente ahí, sino que empezó a enseñar a través del Espíritu Santo, empezó a predicar a través del poder del Espíritu Santo, empezó a hacer prodigios y milagros, sanidades, resucitó a gente. Y vimos de que había algo trascendental en el ministerio de Cristo, que era que él echaba fuera demonios. ¿Vale? Él echaba fuera demonios. Por lo tanto, quiero preguntarles a ustedes qué es la palabra, o qué significa para ustedes la palabra blasfemia. Hablar mal. Blasfemia. Para ser más exactos, no es solamente hablar mal, es hablar mal, hablar impiamente, hablar mal, hablar impiamente, maldecir. Mentir, ¿no? También mentir, ¿no? Bueno, maldecir. ¿Y No, cómo era la maldecir, otra? no, mentir. No, maldecir. La palabra blasfemia es hablar mal, hablar impiamente, maldecir, y la otra era vilipendiar. ¿Eso qué es? Están destacando blasfemia. Directamente. Ridiculizar, insultar, vilipendiar, ¿vale? Esas son, hay algunas terminologías más, pero bueno, estas son las que son más importantes. Quiero que se queden con eso. Así que ahora lo que vamos a hacer es coger los pasajes que hablan contra el pecado, contra el Espíritu Santo, mejor dicho, el pecado contra el Espíritu Santo, para dar una mayor evidencia de que Jesús tocó este tema, ¿vale? Y que nosotros, por desgracia, en el ministerio desconocemos. Pero Cristo lo sufrió
y lo administró. Y nosotros a veces pensamos de que alguien está haciendo una blasfemia, que puede ser que nos demos cuenta, otras veces que la está haciendo y no nos demos cuenta, y otras veces que la esté haciendo y que le condenemos por la eternidad. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver primero todos los textos donde se toca este tema, ¿vale? Porque ustedes tienen que entender algo. Miren, vamos a coger, si puede ser, para que sea cronológico, vamos a coger Mateo, capítulo 12, del 24, no, sí, del 24 al 32, ¿vale? Vamos a coger Marcos, capítulo 3, creo que es, del 22 al 30. Y Lucas, capítulo 11, versículo Sí. 15 hasta el 20. Y luego también capítulo 12 del mismo, ¿vale? Creo que Ángel me De ha Lucas. dado San Sí. Marcos, ¿qué? ¿Por ahí? Ahora mismo te lo digo. Marcos 3, Al 10, 3, 22. ¿vale? Vamos a coger 12. Mateo 12, 24 al 32. Marcos 12. 12, 24 al 32. Gloria. Vale. Marcos, capítulo 3, del 22 al 30. Joder, qué pobre soy yo también. Tengo que picar la cabeza. Y Lucas, ¿no? escritural. Lucas 11, 15, 20, ¿no? Como nota que vale para hasta el final de la esta. Lucas, de aquí. Mateo 12, 24, 22. Lucas 11, del 15 al 20, ¿vale? Y Lucas 12, versículo 10, ¿vale? Estos son los textos que vamos a leer ahora y los vamos a desglosar para que tomemos conciencia que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque si hemos visto el Espíritu Santo hasta donde lo hemos visto, creo que hay que darle muchísima más importancia a lo que es entristecer o contristar al Espíritu Santo, desobedecer al Espíritu Santo o blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Vale? Así que vamos a coger Biblia. Vamos a coger Biblia. Vámonos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Arranco yo con este. Angélica, cógete Marcos capítulo 3. Del versículo 22 al 30. Loli, cógete tú Lucas 11. Del versículo 15 al 20. Y Soraya, te coges Lucas capítulo 11, del 15 al 20. Cuando tengáis todas sus lecturas, me lo decís. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? 11 del 15 al 20. Del 15 al 20. Vale. Comenzamos a leer. Mateo capítulo 12, versículo 24 hasta el 32 dice así. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús
los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero si al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Loli, Marcos. Marcos es Angélica, ¿no? Tú Lucas, ¿no? Vale. 3:22, ¿verdad? Claro. Sí. No, lo tengo aquí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaban fuera a los demonios. Y haciéndolos llamado, les decían en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá sacar su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y de las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Amén. Lucas, hermano Loli. Lucas 10, yo lo he jugado. A todo aquel que quiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Ya está? ¿Me has dicho 12:10? Lucas 12:10. No, luego Solaya 15:20. Hasta el 20. Lucas. 15:20. Solaya 15:20. ¿Ah, sí? Y yo 12:10. Sí. Ah, vale. ¿Vale? Sí, sí. Sí, sí, vale, vale. Perfecto, da igual. Ahora- Vale, vale. Sí, sí. Ahora, Lucas 15 al 20. 11, del 15 al 20. Vale. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echarán? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que le posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sigo, no? Bueno. Mira, si ponéis la piececita esa, la piececita de la puerta, cualquiera de vosotros, así los niños no están abriendo la puerta y cerrando, que parece que se va a dar un... Bueno. Si ustedes se dan cuenta, vale, aquí en estos versículos vemos que lo que llamó la atención verdaderamente
a los judíos, ¿vale? ¿Qué era? Que ellos se llenaban de asombro porque él expulsaba demonios. Miren, en Marcos capítulo 1:27 dice: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué es esto nuevo que está aconteciendo? ¿Qué doctrina es esta? Porque no la habían visto ellos. Que incluso hasta los espíritus inmundos le obedecen, se someten a él. Y esto creó algo que hizo que su fama se divulgara y que la gente empezara a discutir entre sí. ¿Y qué discutía entre sí la gente? En el capítulo 12 de Mateo, versículo 22, antes de lo que yo he leído, capítulo 12, versículo 22, dice, entonces fue traído a él un endemoniado. ¿Cómo? Ciego y mudo. Tú imagínate, tú ves a una persona ciega y muda y dices tú, pobrecito, pues tiene un demonio. Tiene un demonio, dice la Biblia. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Lo bueno que tenía que este no hablaba, ¿vale? Y se le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Porque el Mesías era la promesa de, y vendrá del tallo, del tronco de Isaí, de descendencia de David, uno que se sentará en el trono por toda la eternidad. El Mesías. Y eso era lo que producía que Cristo echara fuera demonios. La gente se asombró y decía, ¿qué es esto nuevo? Que esta doctrina que tiene no es como los escribas y fariseos, capítulo 7, que enseña con autoridad, como el que tiene autoridad enseña. Pero no solamente como tiene autoridad, no, es que vemos que tiene autoridad porque esta doctrina que él enseña, incluso los espíritus inmundos se le sujetan. Y los echa fuera. ¿No será este el hijo de David? Pero pastor, entonces nadie antes echaba demonios. Nadie. Y cuando había un endemoniado, ¿ellos sabían reconocer que estaba endemoniado o ni siquiera? Claro que lo reconocían. Pero no sabían echarlo. Claro. Se ría de ellos. Claro. Cuando la gente decía, ¿será este el hijo de David? Vale, aquí sucede algo. ¿Vale? Vamos a poner el panorama. Cristo echa fuera demonios, Cristo está ministrando, y cuando Él está ministrando, su fama se hace popular. ¿Vale? Y cuando la gente ve que Él sana a todos, echa fuera a todos los espíritus inmundos, es que no se resiste ninguno, echa a todos fuera, a todos. No es que a todos. ¿Vale? Resulta de que su fama llega a tal punto de que Jerusalén tiene que mandar escribas, fariseos. Y los fariseos van porque los envían. Porque tienen que ver y tienen que oír. ¿Vale? ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Sí o no? Amén. ¿Están seguros? ¿Dónde? ¿En cuál de los tres evangelios lo dice? ¿Eh? ¿En Marcos? Léelo. Capítulo 3, versículo ¿qué? 20. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer. No, ¿eso? Capítulo. Marcos 3, 20, ¿has dicho? 3:22. Bueno, desde el 20. Vale. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron... Para. ¿Cómo estaba la gente?
amontonadas. ¿Cómo estaba la gente? No podían comer ni pan. Escúchenme. Peor que el metro. En el metro. No podían comer ni pan. ¿Vale? ¿Cómo sigue? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Vamos a ponernos en el panorama social y religioso. Aquí hay dos panoramas. Uno es social, cultural y el religioso. El social, hay un estruendo de lo que una persona está haciendo. Y socialmente se produce un avivamiento que la gente va porque hay alguien que tiene la solución para lo que ellos no la tienen. Que tiene la solución para lo que los religiosos no la tienen. Y que tiene la solución para lo que los sacerdotes no la tienen. Y ese avivamiento hace de que la gente lleve los enfermos y endemoniados. A tal punto que se aglomera tal concentración de gente que no pueden comer ni pan. Cristo nos deja uno sano. Todo el que está enfermo le sana y todo el que viene con el demonio sale fuera. ¿Vale? Bueno. Ahora, esta fama empieza a producir algo. Culturalmente. Porque culturalmente todo Israel enseña a sus hijos que vendrá un libertador. Que vendrá el hijo de David. Que vendrá el Mesías. Buenas tardes, hermanos. Siéntense por donde puedan. ¿Vale? ¿Qué produce esto? ¿Qué produce esto? Que culturalmente viene otro remover. ¿Vale? ¿Será este o no será este? Y ahora, como acontece algo que está provocando, porque los fariseos pierden autoridad, el sumo sacerdote pierde autoridad, y se está provocando también una obra en contra del diablo, pues religiosamente los fariseos, los sumos sacerdotes, los entendidos de la ley, dicen, bueno, vamos a actuar como actuamos en estos casos. Vamos a observar. Vamos a escuchar y nos vamos a pronunciar. Porque a este nosotros no le aceptamos. Porque este es pobre. Este viene de Nazaret. De Nazaret no puede salir nada bueno. Y este es pobre. Este no puede ser nuestro Mesías porque nuestro Mesías es un hombre importante. Tiene que venir de lo que nosotros consideramos religiosamente santo. Tiene que ser un fariseo de fariseos. Tiene que ser la bomba. Así que vamos a escuchar, vamos a ver y nos vamos a pronunciar en contra. Porque ellos ya planificaban prenderlo, pero no podían. Porque la multitud decían, ¿cómo vamos a coger a este? Si es que si le prendemos aquí, nos matan. Si es que si le cogemos, nos matan, no podemos. Por lo tanto, ese movimiento social, ¿vale?, actuaba en el propósito de Dios para que el Cristo se hubiera guardado. Tenía tal fama que decían, ¿cómo lo vamos a matar? ¿Cómo lo vamos a echar mano? Si es que si le echamos mano, tenemos un problema. Por lo tanto, no pudieron, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, así que ahí acontece lo que nosotros vamos a tratar ahora. ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos? ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos? Si la religión no puede sacar demonios, ni la medicina puede sacar demonios, ni alguien importante puede sacar demonios, ni la cultura o el conocimiento puede sacar demonios, ¿cuál es la respuesta que les queda a los fariseos? El demonio, ¿no? Porque si decimos que es Dios, El mismo. si decimos que es Dios, estamos confesando nosotros mismos que Él es el Hijo de David. Estamos diciendo nosotros mismos que Él es el Mesías. Eso lo saben ellos. Eso lo saben ellos. Quédense con esto. ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos?
Dicen literalmente, por Belcebú echa fuera demonios. Otros decían que tenía un espíritu inmundo. Pero pastor, ellos tenían conciencia de que era Dios. Y aún así impiamente hablaban. Eso Bueno, nos quedamos con eso. Nos quedamos con connotación de todo eso. Le tenían envidia. Aparte de envidia, es que no le recibían. Claro, pero aunque le tenían envidia, sabían que era Dios. Bueno, Entonces no les daba temor ni nada a hablar impiamente. ellos hablaban y decían eso. Tiene un espíritu inmundo, echa a los demonios por Belcebú. Y ahora Cristo, que conoce sus corazones y Él escucha lo que ellos están diciendo al pueblo. Pues escúchenme, hay mucha gente. Y Cristo tiene una capacidad que no le hace falta escucharlo literalmente para conocer el corazón. Porque Él conocía lo que ellos estaban diciendo entre el pueblo. Unos decían, ¿no será este el hijo de David? Y digan, ¿qué va, hombre? Este por Belcebú echa a los demonios. Claro, el pueblo cuando veía a un fariseo, veía a un hombre vestido con una toca negra, su sombrero, vestiduras negras, las filacterias, ¿sabes?, del talí, lo veía con su kipá, las barbas. Un fariseo, un hombre que vive para Dios. Y claro, cuando el pueblo llegaba un pescador, un agricultor, una persona que se dedicaba a las gallinas, o una persona que se dedicaba a ser carpintero y decía, mira, este es el hijo de David, mira, ha sanado a mi primo, este es el hijo de David. Llegaba un fariseo que decía, no, este tiene espíritu inmundo. Y Cristo, conociendo esto, ¿qué responde? Ellos le responden para que entiendan algo. Vuestra respuesta es necia. Sois unos necios. Y en vez de llamaros necios, voy a enseñar al pueblo para que quede al descubierto vuestra necedad. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Dice lo siguiente: un reino contra sí mismo puede persistir. No. Un reino dividido, su fin está cerca. ¿Cómo va Satanás a echar fuera a Satanás? Porque si Satanás echara fuera a Satanás, vuestros hijos, ¿por quién lo harían? Si yo echo a demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por qué lo harían? Porque estaban diciendo, ¿qué pasa? Que yo no puedo echar demonios con la autoridad de Dios y tiene que ser Satanás. Pero vosotros y vuestros hijos sí. Y no echáis a ninguno. Por lo tanto, si vosotros echarais a uno, ¿por qué lo echaríais? ¿En el nombre de quién lo echaríais? Y claro, la gente está escuchando eso. Y le está diciendo, venga, explicadme. Responder cómo puede un reino dividido, una casa dividida, subsistir. Es imposible. Su fin está cerca. Es más, dice algo, dice, si un hombre fuerte está en una casa, ¿cómo podrá un hombre entrar, atarlo, despojarlo y repartir lo que a él le pertenecía? Pues muy fácil. Tiene que venir uno más fuerte que él. Más fuerte que Satanás. Con más poder que Satanás. Y él viene, lo ata, le desarma de sus botines que le pertenecen a él y los reparte. Pastor, pero ¿por qué no la gente no echaba a los demonios antes? Porque no tenían autoridad. No sabían cómo hacerlo. No tenían autoridad. No es que no sabieran cómo hacerlo, es que no tenían autoridad. Porque el que no está en Cristo le pertenece al Claro, diablo. pero me refiero, pastor, aunque sea Elías, ¿me entiendes? Eliseo, o sea, la gente, los profetas importantes, ni siquiera ellos. ¿Por qué? Fácil. Porque los demonios
conocen a los hombres que son santos. Pero es que hasta que Cristo no vino, ¿vale? Nosotros no podíamos ser lo que somos hoy. Templos del Espíritu Santo de Dios. Porque era el Espíritu Santo de Dios quien capacitaba a Cristo para echar fuera demonios. Y hasta Cristo nadie tenía Autoridad. esa autoridad dada por el Espíritu Santo. Él. ¿Vale? Es más, Cristo enseña algo. Dice, si vosotros decís que yo echo fuera por Satanás demonios, cualquiera de vuestros hijos, dando a entender, lo puede hacer. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente os digo, el reino de Dios está en medio vuestro. Tú tienes que tener en cuenta una cosa. Los fariseos tenían conocimiento de este vocabulario que está utilizando Jesús. No es como nosotros ahora. Ellos crecían con el conocimiento de un Mesías, con el conocimiento de un reino futuro, con la implantación de un reino, con el poder de Dios que lo han vivido en sus antepasados, como lo sacó no solamente de Egipto. Lo sacó de Egipto, pero es que vieron las proezas y maravillas que hizo con Abraham, que hizo con Isaac, ¿vale? Que hizo con Jacob, que sacó a Israel de Egipto, cómo lo sustentó 40 años en el desierto. Tenían las historias de Elías, tenían las historias de Eliseo. Por lo tanto, sabían lo que era capaz de hacer Dios en un hombre y a través de un hombre. No era un vocabulario para ellos raro. Lo que era raro es que los demonios se les sujetaran porque no lo veían en nadie. ¿Estáis de acuerdo? Amén. ¿Han entendido este panorama que les he puesto? Sí. Bueno. ¿Quién puede leerme Mateo 12:28? Mateo 12:28, por favor. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo hace esta énfasis. Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él no está diciendo, va a llegar. Él ha dicho, no, va llegando. No, ha dicho, está entre vosotros. Y cuando un reino llega, ¿quién tiene que llegar para que el reino llegue? El rey. Así que los fariseos, imagínate la respuesta que le está dando. Los fariseos están diciendo, están rascándose las vestiduras. Porque están viendo a un hombre que ellos no aceptan ni reciben diciendo, estos salen porque yo soy el rey. Yo soy el que tengo autoridad. ¿Se dan cuenta? Es más, en Marcos, ¿vale? En Marcos, en el capítulo 3, ¿vale? Porque quiero que tomen bien todo esto. En Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 22, dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Bueno, ¿quién son estos que vienen de Jerusalén? Son escribas. ¿Quién son los escribas? Los que escribían, ¿no? ¿Quién son los escribas? Los libros. Los intérpretes de la ley. Los escribas eran los que su vida estaba dedicado a esto. Se levantaban por la mañana, empezaban en Génesis 1:1, para empezar a escribir. Este era su ritual. Se lavaban, se duchaban, se ponían a escribir. Ellos no podían decir el nombre de Dios en sus bocas, porque ellos decían que era tan sumamente santo que un hombre no podía pronunciar el nombre de Jehová, de Yahvé. No podía. Si ellos se equivocaban en un pergamino, no, en un papiro, resulta de que estos papiros eran
hecha de piel curtida de cordero. Y ellos escribían con una tinta. Si se equivocaban, tenían que cortar la equivocación, ¿vale? Tenían que tirarlo o quemarlo, tenían que ir otra vez a ducharse, tenían que ponerse a orar, y cuando terminaban de orar y se volvían otra vez a duchar, a limpiar, se volvían a vestir otra vez, se sentaban, curtían la piel, pegaban un trozo y la volvían a escribir. Y así continuaban. Cuando llegaban al final de lo escritural para ellos, que es hasta Malaquías, volvían a escribir otra vez. Volvían a escribir. Toda su vida así. Volvían a escribir lo mismo. Toda su vida así. Era el repetir la escritura, el copiar la escritura toda su vida. Pero no solamente eso. Mientras ellos no escribían, meditaban, enseñaban, daban interpretación a la ley. Eran escribas, eran maestros, eran doctos de la ley. Eran los que más entendían de la ley. Y claro, cuando un pobrecito veía a uno de estos venir y decían algo, si lo ha dicho este, será verdad. ¿Para miedo? ¿Cómo para no? Normal. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Es como si mañana te viene este y te habla de la relatividad. Pues tú, ¿qué vas a decir? Pues será verdad. ¿Eh? Venga, vale, lo que tú digas. Si te viene Einstein y te habla de relatividad, ¿qué le vas a decir tú a Einstein? Tú imagínate que te viene Félix Rodríguez de la Fuente y te empieza a hablar de los montes, de los picos de Europa. ¿Qué le vas a decir a Félix Rodríguez de la Fuente? Pero imagínese cuando esto se está dando y te venga un escriba que viene enviado directamente de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa. Que no son escribas cualquiera, son escribas que están en el templo. Son escribas de alto nivel, son príncipes de la sinagoga. Son gente que entre el pueblo son también peligrosos. Porque si incumples la ley, hay ciertos incumplimientos de la ley que te puede llegar a ser castigado, incluso a ser muerto. Así que hay que entender quién eran estos escribas, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que en Lucas, Cristo dice algo tremendo que los escribas están escuchando. Si ustedes se van a Lucas al capítulo 11, ¿vale? Si se van al capítulo 11, el versículo 20... No, el versículo 15, ¿verdad? Sí. En el versículo 20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Alguien que coge Isaías 59:1, por favor, la primera parte. Isaías 59, versículo 1, la parte A, o la primera parte. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Vale. ¿Por qué aquí Isaías dice, la mano de Jehová nos ha cortado para salvar? Si Dios no tiene manos. Es un antropoformismo. ¿Vale? ¿Por qué dice Isaías aquí, la mano de Jehová no se ha cortado para salvar? Porque está poniendo, ¿vale?, una exposición para que el pueblo entienda de que Dios tiene poder y autoridad en ese momento de dificultad y que Dios sigue teniendo. La mano del Señor nos ha cortado para salvar. ¿Vale? Es terrible. Bueno, pues Cristo está haciendo eso igualmente con el dedo de Dios. Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, estaba utilizando un antropoformismo para que los escribas también entendieran de que era la persona del Espíritu Santo con autoridad echando a demonios que están por debajo de él en poder y autoridad. Él es Dios. Y eso lo están recibiendo no solamente el pueblo, sino también los escribas. Ahora tú, ¿cómo debates eso? Si estás viendo de que los demonios salen. Y ahí hay demonios en fila y doquier. Y pueden llegar a decir, no, para que veas de que yo también salto. No se atreve a ninguno a hacerlo. Porque ahí había demonios retorciéndose por todos lados.
Y Cristo, venga, joder, venga. Y los otros, y diciendo, alguno diría, intentadlo vosotros. ¿Por qué vosotros no echáis ningún demonio? Y él sí. Por lo tanto, aquí vemos de que Cristo está utilizando eso también para que sea más claro lo que Cristo está haciendo y quién lo está haciendo a través de él. Así que Cristo indudablemente usó ambas expresiones para representar el poder de Dios, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que acontece con las acusaciones de Jesús que echaba fuera demonios por el poder de Satanás? ¿Qué acontece o qué explicación podíamos manejar o qué explicación podríamos dar para que no sea una explicación sin, ¿cómo decirlo? Sin importancia, ¿vale? Porque Cristo le dio a esto mucha importancia. Porque Él dio mucha importancia a todo esto porque esto tenía una consecuencia. Esta blasfemia tiene una consecuencia, no solamente en esta vida, en este siglo, sino en el venidero. Así que la explicación que aquí tenemos no es una explicación cualquiera, es una explicación de suma importancia para que nosotros la entendamos con total comprensión. Miren, ¿qué es lo que hace Jesús cuando da esta explicación? ¿Solamente contender con los fariseos o los escribas? ¿Qué es lo que hace Jesús ahí? Venga, alguien me da una respuesta que se le ocurra. ¿Qué es lo que Jesús está promoviendo con lo que está enseñando y con lo que está respondiendo a lo que los escribas están Enseñando pronunciando? una verdadera doctrina, ¿no? Enseñándose una verdadera doctrina. Quédese con esto. Es el punto teórico más correcto que se puede dar. Tirando por tierra una falsa doctrina. Es más, está dando a entender la necesidad de que la gente estuviera prevenida contra falsas enseñanzas de los escribas y fariseos. Enseñando la verdad, queda descubierto una enseñanza que es mentira. Sí o sí. Por lo tanto, Cristo está poniendo prevención para que el pueblo tenga ese antídoto y que escuchen lo que escuchen, no pierdan una salvación eterna. Por una equivocación. Una falta de Por aceptar algo que no era que no verdad. era, que no era verdad. Porque el pueblo decía, ¿no será este el hijo de David? Y muchos creían. Lo que decían, Y no, muchos le seguían. lo que decían, no, Pero otros, por miedo, por desconocimiento, por incredulidad, aquello. porque pues hacían oído a lo que estaban acostumbrados a escuchar, escribas y fariseos, y tomaban el camino de hacerles caso a ellos. Aunque habían visto, seguían a lo que habían oído. ¿Vale? Por eso, él, en Mateo 12:30, que es cuando acaba, si ustedes se van a Mateo 12:30, vamos a ponernos escrituralmente en posición, ¿vale? En Mateo 12:30, si ustedes se dan cuenta, hace algo Cristo. Escuchen, posiciónense en la palabra y escúchenme a mí, porque si no luego van a estar desubicados como Blancanieves en la película de Matrix. ¿Vale? Claro, es que esto necesita total atención para posicionarnos. En el 24 empieza a relatar lo que hemos leído, ¿vale? Y en el 30 él acaba diciendo algo. ¿Qué dice? El que no está conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama.
¿Te puedo hacer una pregunta, pastor? Sí. ¿Qué significado tiene la estrella que pone siempre en la Biblia? ¿Cómo? La estrellita esta, cuando ponen la estrellita, esto, ¿qué El significado asterisco, tiene? No lo sé porque tengo que ver a ver qué. Pero Pues eso es tiene que un tener versículo luz. importante, claro. Claro. Es que es una Biblia de estudio y tienes que ver lo que viene en la introducción. Te dice, porque hay gente que pone una estrella, otros ponen no sé qué, otros Es ponen. que la estoy escribiendo, te lo iba a preguntar el otro Pues día. ahora lo La miramos. estoy escribiendo entera, pero digo, ¿esto qué es? Porque tiene que tener importancia, ¿no? Pues viene el punto, la coma y la estrellita esa, pero... Vale, O te lleva a otro lado, ¿sabes? vale. Resulta de que él dice esto: el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Parece que no cuadra ese texto con lo que está diciendo. Si ustedes se van al capítulo 12, versículo 24, empieza a decir: mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra mí es, contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí misma está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Versículo 30. El que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado de blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Está haciendo una grave advertencia. Está advirtiendo algo. Diciendo, lo deja muy claro a vosotros y a los que escuchan. Voy a ser muy claro. A los que son recibidores del prodigio y el milagro. A los que escuchan, a los que ven y a los que me contradicen. Quien conmigo no es, contra mí es. Quien conmigo no recoge, desparrama. Porque todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. ¿Vale? Ni en esta época, dice más Mateo, ni en este siglo, ni en el venidero. Y ahora yo voy a hacer una pregunta. Quiero haceros una pregunta, es: la blasfemia del Espíritu Santo, hablar mal, hablar hirientemente, calumniantemente, vilipendiar al Espíritu Santo, ¿no tiene perdón en esta época ni en la venidera? ¿No tiene perdón? Si Jesús dice que no. Yo pregunto. ¿No tiene perdón? Para el que cree, no, pero para el que no cree, sí. Para el que cree. Para el que cree, Bueno, no. yo voy a decir algo. Pero para el que no cree, sí, porque no sabe todavía si es la verdadera. Unos dicen que para los cristianos no, para los que no Porque creen. entonces el que te enseña, yo tengo una pregunta, el que te enseña con una falsa doctrina, porque lo habrá, ¿no? Habrá gente que lo enseña, como lo dice en la Biblia, que te enseñan con la falsa doctrina. Hay gente ignorante que se lo creen como decían con los escribas, ¿no? Han dado una palabra nueva en todo el seminario. Entonces ahí, Sí. Ignorancia. ¿no? Por eso digo yo, eso yo lo puede perdonar el Señor, porque Bueno, yo voy a ponerlo, lo voy a atravesar más todavía. El apóstol Pablo lo hizo por ignorancia. Bueno, el apóstol Pablo, ha entrado otro personaje decía, nuevo. cuidado, si todo el Por mundo lo tanto, la pregunta es, claro, si Pablo recibió perdón y blasfemó, A las personas que no tienen conciencia de lo bueno, que yo están pregunto, ¿cuántos saben que el apóstol Pablo blasfemó? haciendo. Amén.
¿No lo saben ustedes que el apóstol Pablo blasfemó? Sí, ¿Lo saben o no? sí. Vale. Bueno, pues vamos a hacer otra cosita. Alguien que lea Marcos 3:29, por favor. 29. Y cuando el fruto se produce, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Joder, yo no sé cómo te haces esas revisiones. Ah, no, espérate, ¿Qué has este es dicho? el 4. Es el 4. 3:29. Ya decía yo, ya estaba con otra revisión. Es el 4. Cógete la rara, fútbol. Espérate, cógetela. Leve. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no Marcos tiene 3:29. jamás perdón, sino que está expuesto a juicio eterno. Pero cualquiera. Miren, Eres re. en el versículo 33 de Mateo, vale, en el 32 dice: cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y ahora dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Aquí siempre hemos hablado de acciones. Usted siempre ha llevado esto a las acciones. No sabes, solo. Siempre. Usted toda la vida este texto lo ha llevado a las acciones. Pero Cristo no quería dar ese sentido. Palabra. Quería ir más para allá. Enseñanza. De acuerdo. Enseñanza. Porque si usted se da cuenta, aquí está haciendo Cristo algo, está dando una advertencia y le está diciendo a todo el mundo: quien conmigo no es, contra mí es. Claro. Es más, haced el árbol malo por su fruto si es malo, y haced el árbol bueno por su fruto si es bueno. Porque Cristo estaba siendo el árbol bueno en ese momento, Claro. y el árbol malo estaban siendo los fariseos y los escribas. El árbol malo eres tú. Está diciendo: no, mirar y ver. Qué bueno. Si mi enseñanza es buena y mi acción viene correlativa a mi enseñanza. Pero si mi enseñanza no es buena, el árbol no puede ser bueno. Y mucho menos, Da fruto bueno. y mucho menos, dar un fruto bueno. ¿Se dan cuenta? No solamente la acción, es la enseñanza. Tanta gente aprendiendo eso y aún así permitieron que los fariseos entregaran a Jesús, ¿no? Y la Era el propósito de Cristo. Pero no había gente que decía, no, eso, yo qué sé, no había gente que protestaba y decía que no. ¿Tú protestarías en un lugar donde te costara la vida? Pues no sé, a lo mejor, A lo mejor ahora. claro. Porque si tú lo hicieras... Pero sería- allí sería por seguramente espíritu. habría alguien que sí. Pero es ¿no? que, claro que había gente. Pero su propia madre. Tú date cuenta que su madre vio a Cristo morir Y se crucificado. guardaba todo en su corazón. ¿Vale? Ver a Cristo crucificado. ¿Tú te piensas que ella no querría Es fuerte. gritar y chillar? Claro. Nosotros seríamos perdonados. Bueno. ¿Qué dice también Lucas? Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Pero hemos visto algo, que Pablo fue blasfemo y es un apóstol, por lo tanto recibió perdón. Y hemos dicho que han entrado la ignorancia, las enseñanzas de doctrina, los hechos que van conjuntamente con la savia del árbol, ¿vale? Y claro, y Cristo está dando una advertencia a todos: quien conmigo no es, contra mí es. Y no solamente una advertencia, le está diciendo: tenéis que decidir, conmigo o con ellos. ¿Por qué Pablo fue perdonado? Porque Cristo le Porque fue por Porque ignorancia. Cristo ¿no? ahora vamos a ver, Ahora no tenía conocimiento. O eso. O bueno, Una enseñanza, pastor, que da Jesús, que dice que los labradores, que eran los judíos, sabían que él era el hijo. Y por envidia decían que le iban a matar. Claro, él lo enseñó. No es que Dice, no lo mandó el dueño de la viña, mandó al hijo y dice que les entregara la viña, dice, para que no volviera, el hijo la mataron. ¿Vale?
Pastor, ¿Pablo era judío? No, era inglés. Pero él no tenía conocimiento... Pero ¿cómo no va a ser judío Pablo? Estoy preguntando, pastor. Estoy Judío, preguntando. dice, yo judío, No te rías, dice, me estoy preguntando. hebreo, circuncidado al octavo día, Pues, ¿para qué fariseo eso? de fariseo. Entonces, ¿cómo tenía ignorancia si tenía conocimiento? No era inglés, me queda así. Pero sí, desde la Es perspectiva... que pero tú puedes tener mucho conocimiento humano y no tener conocimiento espiritual. Escuchadme, dejadme que son 9 y 12, 9 y 12. Pablo era judío. Tengo que terminar, 9 y 12. No, era judío gitano. A ver, O sea, que después de Jesús, si fuera antes no habría sido perdonado. Comerciero, quiquito. bueno, escuchadme. De esta manera vemos que el Espíritu Santo estaba totalmente presente, no solo en la vida de Cristo que hemos visto, sino en el ministerio de Jesús. Totalmente presente. Por lo tanto, de esta manera, quien blasfemaba contra lo que el Espíritu Santo hacía a través de Cristo era reo, preso de un pecado eterno. Eterno. Hasta Ya- que vino Cristo. ¿Eh? Hasta que vino Cristo. No, te estoy diciendo cuando Cristo estaba ejerciendo su Cristo ya ministerio. está. Vale. Miren, en Marcos atrae la atención la razón que tenía Jesús para hacer esta advertencia, ¿vale? Él tenía una razón para hacer esta advertencia porque sus enemigos decían que él tenía un espíritu inmundo, tenía un espíritu malo que echaba a los demonios fuera. Lucas no presenta esta advertencia, ¿vale? Inmediatamente, pero después de lo que dijeron los fariseos, él dice, repite esta advertencia y dice, todo aquel que me confesare. Vamos a Lucas, por favor, para ubicarnos, ¿vale? Que va a tener un desenlace que les va a gustar muchísimo. Lucas 2. 12, 1, 2. Lucas 12. 12:10. 12:10. Fíjese lo que pasa. En el 1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos y otros se atropellaban, comenzó a decir, sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿A quién temían? A los escribas y fariseos. No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aun los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que hiciera palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Qué está hablando aquí Cristo? De quien decide estar con Él y confesarle delante de los hombres. Y quien decide no estar con Él y no confesarle delante de los hombres. Miren, escuchen, esto, aunque ustedes no se lo crean, está totalmente
una y otra vez en el Nuevo Testamento. Miren, Juan 9:22, por favor. Que lo coja alguien rápido. Me tienen que acompañar en estos 15 o 20 minutos. Juan 9, Yo me voy a quedar aquí en el 12:43. Mira, cógete, Tamara, Romanos 10, versículo 9 y versículo 10. Cógete segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Angélica. Primera de Juan, capítulo 4, Ya lo perdí. versículo 2, versículo 3. Juan 4. Primera de Juan, 4, 2 y 3. Y luego también vamos a leer el 15. Y tú, Efraín, cógete segunda de Juan, versículo 7. ¿Y capítulo? 10, 9 y versículo 10. Juan 7, segunda de Juan, capítulo 7, ¿no? No, me confunden. Te he dicho que despacio, ¿ves cómo llevo razón? Ah, que esto solamente tiene un capítulo. Mira, me acabo de dar. Está tarde. Bueno, empezamos. Juan 9:22, ¿quién lo tiene? Yo. Vámonos. Estos dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. En el capítulo 9 de Juan, ya ellos habían planificado expulsar a todo el que confesase a Jesús. Ya había un plan. Por lo cual, ellos dicen eso, porque ya estaba planificado con premeditación y alevosía. Ir en contra de todo lo que enseñaba Jesús, en contra de todo lo que decía Jesús, en contra de todos los milagros que hacía Jesús. Estaba totalmente ya planificado, ¿vale? Tenían miedo de ¿qué? De ser expulsados por confesar a Jesús. Estos son los padres del ciego, ¿vale? Del ciego. Vamos a leer en el capítulo 12 de Lucas, versículo 42 y 43, ya lo he dicho yo, ¿vale? Dice, bienaventurado aquel, no, aquí, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que, no, ¿Cuál? me equivoco, yo Ya tengo te una has rota liado. aquí. Has liado, Ah, vamos no, rápido. no, ¿Es Juan es Juan igual. Es 9:21. Es Juan 12. Juan 12. Juan 12. ¿Lo tienes tú ahí? Juan 12, 43. 42 y 43. Eso sí. Dice, 22. con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No confesaban por miedo de los fariseos porque podían ser expulsados de la sinagoga y ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por favor, Romanos Romanos 10 era, ¿no? 10, versículo 9 y versículo 10. Era la pastora. 9, Romanos 10. Vamos, Tamarita. Si confesares por tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Segunda de Timoteo 2:12. Aquí me quedé yo. Si sufrimos, también reinaremos con él. Le negaremos, él también nos negará. Primera de Juan 4, 2, 3. Primera de Juan 4, 2 y 3. 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vuelvo a repetirlo, por favor. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Para. Todo el que confiese que Cristo vino en carne, ese es de Dios. Y en eso sabemos que es el Espíritu de Dios quien está en él. Y todo espíritu que no confiesa. Para.
Y todo espíritu que no confiese, ¿el qué? Que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Que ha venido en carne no es de Dios. Ahora, claro, nosotros vamos a un espíritu, ¿sabes? Y siempre hace... Bueno, hemos caído en ese error. Un posible. Repite conmigo. Jesús ha venido en carne. Estupidez hacer. De verdad que somos ignorantes hasta para el demonio. Y que ha venido en carne. ¡No lo ha dicho! ¡No lo ha dicho! ¡No lo ha dicho! ¿Eh? Pero de verdad que no lo dicen. No lo pueden decir, de verdad que no lo dicen. De verdad que no lo dicen. Pero es que el contenido de esto es, dice, todo aquel que confiese, que no confiese que Jesucristo no ha venido en carne, el tal es el anticristo. ¿Cuántos anticristos hay? Muchísimo. Todos los que tienen un espíritu de anticristo son aquellos que conscientemente no quieren recibir que Cristo vino en carne. Porque los demonios, cuando veían a Jesús, corrían y decían, tú eres el Hijo de Dios, que ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Porque ellos le conocían. Le conocían. Y el espíritu, si no lo confiesa, es porque es rebelde. No porque no lo sepa. Pero es que luego hay otra área. Está el que lo sabe y quiere ir contradictoriamente contra Jesús. No, nunca vino en carne. Una falsa doctrina sabe que es falsa el que la está predicando. No te pienses tú de que hay gente por ahí. Puede haber gente ignorante, claro que sí, pero un falso profeta, falso predicador, un espíritu de anticristo, ¿saben? Sí, porque para eso hay un versículo que también dice, el espíritu olvidarás a todos de la verdad. Miren, Es muy seguimos. importante leer la Biblia. ¿Pero qué espíritu? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Pero porque dices que es una tontería cuando a lo mejor alguien utiliza esos medios. No que sea una tontería, sino que lo tomamos como doctrina. Y es evidente que un espíritu inmundo no va a decir que Jesucristo vino en carne. Pero hay a veces que la persona se manifiesta y hay gente que hay Mira. manifestaciones que no las saben diferenciar. Yo te digo algo. Yo he visto como un espíritu ha dicho, sí, Jesús vino en carne. Será un nivel superior. Ha venido en carne. Porque los demonios van a reconocer que ha venido en carne. Lo que pasa es que el demonio, un demonio, va a ser rebelde al ministro que lo quiere sacar. Todo lo que tú le digas, él no va a querer hacerlo. Confiésalo, no quiero. ¿Sabes? No me da la gana. Por eso tienes que decirle, te ato en el nombre de Jesús. Ya le iban a y llegan todos, llegan así como un paquetito. Y ahora la autoridad. En el nombre de Jesús. No en mi nombre. En el nombre de Jesús. Sal. Y no vuelve. Y tiene que volver. Tiene que obedecer. ¿Entienden? Pero sin embargo, en el mundo hay muchos espíritus de anticristo. Y estos fariseos eran unos. Estos tenían un espíritu anticristo, sabían que estaba haciendo los prodigios del hijo de David, sabían que estaban haciendo los prodigios, ¿sabes?, de las profecías del Mesías, sabían que estaban haciendo los prodigios, pero iban en contra de él. No querían confesarlo a él. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, una diferencia importante en estos pasajes que da una clara distinción y una clara diferencia entre la persona de Jesús y la persona del Espíritu Santo. Creo que es totalmente claro de que Cristo hace una diferencia. Todo el que hable mal contra mí, le será, pero todo el que hable mal contra el Espíritu Santo, creo que él hace esa diferencia, ¿verdad? Ahí está, queda claro. Bueno, pues ahora se van a quedar un poquito aquí sorprendidos. Bueno, y porque hay un pasaje en Mateo que le dice
los discípulos a Jesús, que viene el hombre y le dice, Señor, tengo mi hijo, que muchas veces lo echó en el fuego y en el agua, y no sale, dice, ya han ido tus discípulos, y no habían podido hacer nada por él. Y entonces él dice, porque esto es con ayuno y oración. Es decir, aparte les enseña. No, que no pudieron echarlo. Les enseña, dice, este género no es sale solo con ayuno y oración. Pero él, un espíritu de demonio, ¿no? cuando manda a los 70, ¿vale? Se le sujeta a los demonios porque él les da autoridad. Dice, ir. Vale. Y él les da la autoridad. Vale. Y claro, ellos en esa primera experiencia ven que con eso no pueden. Y les dice Cristo, claro, tenéis que aprender más cosas. Este género solamente sale con oración y ayuno. Es que no es solamente que yo dé autoridad. Hay género que tienes que orar, y que tienes que ayunar, y que tienes que estar pues en el estado que el Espíritu Santo puede obrar a través de ti en diferentes niveles. Vale, entonces hay demonios que un recién convertido puede echar en el nombre de Jesús. ¿O no? Hombre, dice que a los que creen estas señales les seguirán. A los que creen. No dice a los que creen ayunan y... No, a los que creen. Claro, pero o sea, claro, si no crees, ¿cómo vas a ayunar? Claro. Si no crees, ¿cómo vas a orar? No, me refiero a que que la Biblia ha hecho una separación de este género. O sea, los otros... Claro. Vamos a ver, es que hay puedes diferentes echarlo géneros. Es que no es lo mismo un espíritu Que mucho legión, que una legión. que una legión, que son miles. Pero no se refiere A eso la me refiero. incredulidad de los discípulos. ¿Cómo? A la incredulidad de los discípulos. Claro, también. Claro, Por vuestra porque incredulidad. El Señor te da poder sobre todo a demonios. No te Si dice- crees. Claro, pero no te da jerarquía. Dice, todo. a los que creen. Claro. Yo, llegando a la iglesia actual de hoy en día, ¿vale? Es una pregunta genérica. Yo no veo a muchos cristianos capacitados para echar demonios. Y todos creemos en Dios. Entonces, nos pensamos que es algo súper fácil. Yo creo y ya lo hago y yo pienso que no es así. Ahí se Es me un poquito más de preguntaba antes. responsabilidad como creyente, como cristiano, como fe, como consagración con Dios, para que puedas hacer ese tipo de actos. Es mi opinión. A no sé si era así. A eso preguntaba. A ver, todos somos cristianos, ¿Qué? Pero no todo. ¿vale? A mí me pasa, yo lo digo porque a mí me ha pasado. Aquí se ha manifestado gente, a mí no me da miedo. ¿Vale? A mí no me da miedo. A mí se me ha manifestado gente, una persona en la calle y he dicho, ahí va, ¿qué es esto? Porque, y soy la misma afuera que adentro, pero aquí me siento cubierta de una manera y que en la calle yo sola y dices, tú ya ahora cómo reacciono hasta que te das cuenta y recapacitas. Es la misma espiritualidad, sí, pero no es tan fácil como decir, sí, venga, yo tengo la capacidad para echar fuera demonios y todo se me sujeta. No, hay que tener No, reverencia. claro, no. Lo estamos explicando Mira, de una manera que sí, yo sí. te da autoridad, pero es un poquito Pero más si tú serio. haces eso, no es que todo lo demás se le sujetan, ya tienes algo, ¿vale? Que tienes vanidad. Y la vanidad del Espíritu Santo te puede dar una lección. Te decía, sí, vas a ver, Sí. Menuda paliza le Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos ven películas de miedo aquí? Yo no, yo ya no, y me encantaba. Tengo que decir que el Espíritu Santo me lo ha quitado. Les pregunto, ¿cómo es posible que un cristiano pague por ver? Pague por ver. ¿Cómo? Yo no veo nada de eso. A mí me da mucho miedo. Yo no. A mí no me da miedo, pero es que yo no voy a perder mi tiempo. Escúchenme, yo soy. Escúchenme. Nosotros somos los encargados de echar fuera demonios. Santo, ¿cómo te va ahí? ¿Cómo voy a ¿Cómo invertir yo mi demonios? tiempo En en ver cómo demonios. Dios coge a una joven, a un cura, a una monja, a una familia, hace con ellos papilla y yo viéndole comiendo unas palomitas o pagando 5 pavos por entrar al cine? 20. Ya está por 15. Y luego viene un demonio a la iglesia y ni lo reconocemos, Y te sientas con él. ni nos enteramos. Nos ponemos a tomar café con él y llamamos hermano. Hermano. Es que es triste, hermano. Mira, parece una tontería lo que estoy diciendo y cómico, pero es triste. Es tristísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos una conciencia de lo que realmente es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo donde el Espíritu Santo sigue haciendo lo que hizo a través de Cristo.
Y cuando te sometes al Espíritu Santo es cuando sabes verdaderamente, porque yo te lo digo por mi experiencia. Yo me sentía antes muy equivocada, porque por eso hay un versículo que dice, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Por ejemplo, como esto, a mí me encantaban las películas de miedo, pero yo ya es que me la ha quitado el Espíritu Santo. La tele me la ha quitado el Espíritu Santo. El Telecinco en mi casa no lo verás. No, para mí es algo diabólico. Es son algo, teléfonos. pero bueno, que te quiero decir, y hay cristianos que salen de aquí y están deseando ir a ver, y las novelas que se las tragan 3 y 4 veces. Y en los espíritus te tienes que someter para echar demonios, como ha dicho la pastora. Si tú no estás sometida a la palabra, yo pienso, sometido en el espíritu, por mucho que tú digas en el nombre de Jesús, pienso que por eso también viene ese la versículo. carnalidad, las cosas del mundo. ¿No? Dicho esto, mi pregunta, después de todo lo que hemos dado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, escúchenme, mi pregunta, ¿el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo tiene perdón? Yo voy a decir Que sí. que sí. Pero si Jesús dice que no, pastor. Bueno, para. Hechos capítulo 3. Versículo 13, leo. 3, versículo 13, leo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Bueno, os pongo en sintonía. Pedro y Juan, capítulo 3 de Hechos. Pedro y Juan, 13. Hechos 3, versículo 13. Juan y Pedro van, o Pedro y Juan van al templo de la Mosa, todos lo saben, hay un mendigo cojo pidiendo limosna. Pedro le sana, entran, ¿vale? Y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habíais hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Pero vuelvo a decirlo, por ignorancia. Entonces te da una Yo oportunidad. pienso que si tú sabes que es el Espíritu Santo y luego haces cosas que el Espíritu Santo no quiere que sea, tú ya estás blasfemando. Si tú tienes constancia de lo que estás haciendo, yo pienso que, ¿cómo te va? Como Primera de ese Timoteo. versículo ya coge, ¿no? Primera de Timoteo. A ver, Vengan para acá. Vale. Bueno, pues. Primera de Timoteo. Ya tengo yo mañana lección. Primera de Timoteo. Mañana me rompo la cabeza. No, pues ya no hace falta, si lo vas a ver ahora. Primera de Timoteo 1, 13 y 14. Dice, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero entonces Por te da ignorancia. una oportunidad. Claro. De ser Claro, blasfemo es una. Por ignorancia, no repetido. Repetido no tiene pecado. Pare. No, Se ha hecho el lío, pastor. Pare. No. Eso está claro, pero la cuestión es que... Pare. Cuando alguien lo hace por ignorancia, puede ser perdonado. Pero quien lo hace a conciencia, para ese, escuchen,
Escúchenme, Para por eso favor. ya no hay perdón. Ya. Vuelvo a repetir. Cuando alguien lo hace por ignorancia, para el tal, sí hay la posibilidad de perdón. Pero el que lo hace a conciencia, Claro, porque para ese, para eso no hay. no hay Porque perdón. muchos caerán con él. Muchos ignorantes caerán también. Es lo que te da a entender. Para A mí ese me no da hay a entender perdón. el Espíritu eso. El Espíritu Santo. Porque volvemos a la falsa doctrina igual. Con Sí, pero personas así, ¿no? déjenme terminar, que si no vamos a terminar. De este modo, Vale. Yo voy a recalcar aquí lo de ignorancia. claro, Muy. aun cuando en un sentido él no solamente blasfemó a Cristo, hablando de Pablo, no solamente blasfemó a Cristo, sino que también blasfemó la obra del Espíritu Santo que hacía por medio de la iglesia y cometió, sin embargo, pecados de asesinato, de blasfemo, de persecución. Pero fue Y Pablo, como lo hizo por ignorancia, recibió perdón, porque su pecado no era imperdonable. ¿Entienden esto? Claro, pero Vale. está la ignorancia por medio. No está el. La blasfemia contra el Espíritu Santo se distingue entonces de las cosas dichas contra Jesús o contra su cuerpo, la Iglesia, cuando estas declaraciones provienen de incredulidad que tiene su base en la ignorancia. Por lo tanto, una persona que blasfema porque tiene falta de conocimiento, porque es un incrédulo, no se lo va a hacer imperdonable Dios. Claro, lo va a tener- Se lo perdonará lo va a como tener en cualquier cuenta. otro pecado. Como cualquier otro pecado. Es decir, las cosas que la gente dice por el hecho de que han sido enseñados erróneamente pueden ser perdonadas si es que hay un arrepentimiento verdadero y pleno. Claro. ¿Vale? Pero esto no tiene nada que ver con el rechazo total que tenían los fariseos. ¿Vale? Si lees el 20, ¿de dónde está? ¿De qué? ¿De dónde está? En Timoteo, primera. ¿dónde está? Léelo. 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Vuelvo a decirlo otra vez. De los cuales son Himeneo y Alejandro, Lee un versículo antes. manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. para Naufragaron de la fe. Naufragaron, es decir, se fueron, se Para alejaron. que aprendan a no blasfemar. Conscientemente. Y conociendo la verdad. ¿Vale? Porque miren, Es decir, que conscientemente y conociendo la verdad no eres para perdonado. ese no va a volver a haber arrepentimiento. Solo vale por ignorancia. Miren. Les voy a decir un texto y con esto a ver, acabamos. Porque es que si no, todo el mundo blasfemaría contra el Espíritu Santo y luego volvería. No tendría sentido. Para nada. Yo pienso, no sé. Sí, es así. Ay, ¿dónde está este texto? Espérate, hermano. ¿Cómo es este texto? Que no lo encuentro yo ahora. Di el principio y se busca en Google. Conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Timoteo 20 era el que has leído, ¿no? Sí, Vale, no. 1 Timoteo 4.1, que el otro día lo hablé con Moisés. ¿Vale? Miren lo que dice. Dice 1 Timoteo 4.1. ¿Tú cuál has leído? 1, 20. 1 Timoteo 1.20. ¿Vale? Dice 1 Timoteo 1.20. El versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son
Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora en el capítulo 4 Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos con creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quién conoció la verdad? Los creyentes. Los creyentes. ¿Quién es la verdad? Jesús. Vale. ¿Y estos qué hicieron? Apostataron, naufragaron, blasfemaron Y se enfriarán y volverá a pasar. contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque empezaban a negar lo que ya conocían. Lo que ya conoces. Conscientemente contra ellos. Contra esto ya no hay perdón. Qué bueno. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Ay, Santo. Señor. No lo que decíamos nosotros, no, es que han dicho que es demonio, blasfema, al infierno. No. La blasfemia tiene perdón siempre y cuando venga por falta de conocimiento y por una incredulidad. ¿Vale? Para que vean que eso es lo que estaba haciendo Cristo, diciendo, estos son unos blasfemos porque saben las Escrituras. Y sabían que era el Hijo de Dios. Y saben que soy el Mesías. Pero ellos conscientemente, intencionalmente, blasfeman contra el Espíritu Santo y contra mí. Una persona que creció dentro de la iglesia se desvió y se salió de la iglesia. Y a lo mejor por su experiencia en el mundo mala, dolorosa, empieza a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Eso tiene perdón o no? Es que una cosa es enfadarte con Dios y otra cosa es blasfemar contra Dios. Claro, pero si estás enfadado, de igual manera sueltas cosas que a lo mejor no deberías. Ya. Pero tú, cuando tienes una situación hiriente o digámoslo mala, o a lo mejor ni naciste de nuevo. A lo mejor ni naciste de nuevo. Claro, ni siquiera había Porque tiene una falta de conocimiento, Todavía porque ni es siquiera incrédulo un encuentro. todavía. Y no ha llevado eso. Pero lo que estamos hablando aquí es no decir, no, soy consciente y hago que la gente se pierda porque soy consciente. Porque no acepto a Cristo y no acepto mucho menos lo que el Espíritu Santo ni hace ni a través de Cristo ni a través de la Iglesia. Rechazo rotundamente lo que hace. Es más, cada vez que puedo, hablo mal. Cada vez que puedo, degrado a la Iglesia. Cada vez que puedo, degrado a los ministros. Pero sé de que hay un Dios que realmente está ahí. Ese no va a tener perdón en su vida. Así que entendemos de que la blasfemia del Espíritu Santo es mucho más de lo que nosotros pensábamos y que Cristo posiciona a la gente. No. O conmigo o contra mí, pero conscientes. Amén. Amén. A ver, blasfemar, hablar mal contra el Espíritu Santo o contra Dios. Contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo dice. Vale. Hay a veces que al Espíritu Santo o a Dios se le achaca que mandan enfermedades. Esta enfermedad la ha mandado Dios por esto. Yo pienso que no. ¿Cómo? Hay a veces que la gente dice, esta enfermedad la ha mandado Dios para esto. Eso es hablar mal. Porque tú le estás diciendo que te ha mandado algo malo para que tú seas ciertas cosas. Eso es hablar mal. Sí, pero no es atribuir algo que a lo mejor Dios puede hacer, ¿vale?, a Satanás, o hacerlo para que alguien pierda la fe, o para que reniegue de Dios, porque blasfemia es eso. Atribuir a Dios lo que le pertenece al diablo para que tú no creas. Claro, porque La finalidad no es que le atribuyan a Dios una obra del diablo simplemente para difamarlo, no. La finalidad es atribuir una obra que Dios está haciendo al diablo para que dejes de creer. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. claro, a lo mejor una persona que lo escucha que sea creyente, pues dice, a lo mejor puede ser que sea así. Pero una persona, ¿cuántas veces hemos escuchado que cómo Dios permite esto? Y a esa persona, al revés, se aumenta más para decir, ¿cómo voy a creer si Dios te está permitiendo que pases por esto? ¿Cuántos ateos dicen eso?
La mayoría. Es decir, si no crees en Dios, ¿por qué cosas hacen? Por la ignorancia. ¿Vale? Si no creen en Dios, la pregunta con la TV es, bueno, si Dios es tan bueno, vuestro Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanto mal? Claro, la típica frase. Pero es Sí. una incredulidad que tiene falta de conocimiento. No, yo te lo pregunto porque hay a veces a lo mejor que un cristiano puede darse a decir ese comentario. ¿Qué tiene que hacer a lo mejor el cristiano? Es abstenerse de hacer ese comentario. Total. Porque a lo mejor a otra persona, en vez de aumentar su fe, le disminuye la fe. Claro, lo hace mal. No está bien. Claro, eres de tropiezo, ¿no? Por así decir. Estaríamos en un debate que... Pregunto, pastor, te estoy preguntando. No te digo que fuera de piedra de tropiezo. Ser piedra de tropiezo puede ser en muchos ámbitos. Pero en ese aspecto que dice la pastora... También puede ser. Por eso te Puede preguntaba. caer Mira, el otro cristiano. hay un texto... Claro, sí, Mira, de tropiezo. hay un texto... De hecho, que- Y con esto... Mira, hay un texto que dice... La polémica, pues. Te voy a decir literal. Me preguntas sin tomar en el coche. Los debates en casa. Mira, en Hebreos 12:15, miren lo que dice este texto y ustedes lo piensan como ustedes quieran. Dice, mirad bien, escúchenme, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Escúchenme, esa contaminación no sabes a dónde puede llegar, pero si tu amargura, por una falta de perdón, por una falta de una herida no sanada, espiritualmente, emocionalmente, no sé, puede llegar a que alguien se contamine, incluso se aparte de los caminos del Señor, pues como comprenderás, eso también recaerá sobre ti. Eso está claro. Porque la palabra del Señor nos enseña de que la fe de aquellos que podemos hacer que se pierdan, esa sangre va a recaer sobre nosotros. Aunque sea sin querer y que no te des cuenta. No. Una cosa es que lo hagas inconscientemente, pero en el momento que venga a ti el conocimiento, tú irás a intentar poner una solución. Pedir perdón, decir que estabas equivocado, etcétera. Porque eso es lo que hace el alma inconsciente. Por eso el rey David dijo, muéstrame los pecados que me son ocultos. ¿Vale? Pero cuando lo haces a conciencia, Sí. eso no va a pasar desapercibido. Eso no va a pasar desapercibido. Bueno, hermanos, eso es lo que tenía para hoy de la cena del Espíritu Santo. Decirles que empezamos la semana que viene la obra del Espíritu Santo en el creyente. Ya empezamos a hablar de los creyentes, ¿vale? Espíritu Santo en el creyente, por favor, lean y háganmelo, ¿vale? Vamos a despedir el seminario, vamos a darle gracias al Señor, nos despedimos de los oyentes que nos van a ver. Que Dios os bendiga.